Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Sí, muy buenas tardes, ciudadano presidente y demás miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de Venezuela, colegas diputados, medios de comunicación, pueblo de Venezuela. La realidad que vive el pueblo venezolano es muy lamentable. Una realidad que se plasma día a día con la muerte de pacientes oncológicos que sufren todas las calamidades en nuestros hospitales y luego fallecen porque no tienen los recursos necesarios para poder mantenerse en vida. Hoy vemos cómo esta grave crisis de salud que tiene Venezuela incrementa no solo las cifras de mortalidad en las diferentes patologías, sino que vemos que los índices que se presentan actualmente con el cáncer es muy, pero muy grave, producto de esas políticas erradas que ha mantenido este régimen, que de una manera irresponsable, de una manera demostrando su incompetencia y su ineficiencia, ha llevado dolor al pueblo venezolano. Hoy, en esta discusión que tenemos en el día de hoy, donde estamos tratando el incremento de lo que significa la incidencia del cáncer en el pueblo venezolano, quiero, a propósito de que el día sábado pasado, que fue el 15 de febrero, se conmemorara el Día Internacional del Cáncer Infantil, día instaurado por la Organización Internacional del Cáncer Infantil, que los agrupa más de 177 organizaciones nacionales dirigidos por padres de niños que padecen de cáncer, y que hoy esta Asamblea Nacional rinde un tributo indudablemente en esta discusión, y como lo hizo quien me antecedió, voy a dirigir mi intervención en lo que corresponde al cáncer infantil. El cáncer infantil en el mundo, todos los años, aparecen más de 160.000 casos infantiles en todo el mundo, de los cuales las patologías de neoplasias hematológicas constituyen la primera causa de muerte en niños de 4 a 14 años. Pero cuando revisamos a nivel mundial, podemos observar que en los países en vía de desarrollo o subdesarrollados, como decimos y acostumbramos a decir, lo que significa la incidencia de cáncer infantiles sobrepasa el 60%, frente al 20 o el 25% de frecuencia en los casos de los países industrializados. A nivel mundial tenemos que revisar, y cuando hacemos los estudios estadísticos podemos ver que aparece en una proporción de incidencia de 134 casos de cáncer infantil por cada millón de habitantes. Pero cuando segmentamos aquí en Latinoamérica, vemos que esa proporción de los 134 casos en una población que se estima llega a tener casos más o menos de 20.000 casos en Latinoamérica, se mantiene la proporción. Pero cuando nucleamos y venimos a Venezuela, observamos claramente el incremento vertiginoso y progresivo del cáncer infantil en Venezuela, que cuando hacemos la proporción con la población en general, vemos que en niños de menores de 14 años
tenemos una población que llega aproximadamente a 11.600.000 habitantes niños menores de 14 años. Entonces podemos ver ahí que aparecen entonces la incidencia con un incremento, que de ese número aparecen 2.600 niños en nuestro país, representando más de 200 casos por cada millón de habitantes, que cuando lo ponemos en paralelo, en perspectiva con el nivel mundial, sobrepasa esa cifra. Pero cuando revisamos entonces que de esos 2.600 casos, el 30% corresponden a enfermedades hematológicas como la leucemia, y más del 70% corresponden a los tumores sólidos que presentan los niños. Pero lo grave no es la cifra que tenemos nosotros en los niños. Lo grave es que cuando se realiza el diagnóstico de estos niños, en el momento que se realiza el diagnóstico de estos niños, ya las 2/3 partes de esos niños tienen enfermedades avanzadas, tienen metástasis, porque no se hace con un diagnóstico temprano, porque no tenemos lo necesario para hacerlo. Y ya cuando tenemos a esos niños, por eso es que tenemos la incidencia alta en Venezuela, con una mortalidad que representa entre el 50 y el 55% de mortalidad infantil en nuestro país. Es decir, de cada 100 niños enfermos por patologías neoplásicas pediátricas, tenemos 50 niños fallecidos. Y cuando revisamos entonces dónde está la ubicación, vemos que la zona central y capital se lleva casi el 20%, que sumado con la zona occidental, con el Zulia, llega al 45% aproximadamente. Pero no solo esto se queda en las cifras, y que es producto a lo mejor de lo que es el aumento de la población en Venezuela. Es que tenemos que ver en realidad lo que es el Sistema Nacional Público venezolano en su carencia que se encuentra en este momento. Y cuando nosotros nos podemos a ver y a evidenciar todos los elementos, los factores, las condiciones que existen dentro de él, tienen una incidencia directa e indirecta en cada uno de los elementos que predisponen a que esta incidencia en Venezuela sea cada día más alta. Y cuando podemos ver, tenemos carencias y hospitales especializados que están hechos un colapso, que están completamente destruidos, con fallas estructurales, fallas de funcionamiento, como lo decía nuestra apreciada diputada que me antecedió. Situaciones que se presentan como el Hospital JML de Los Ríos, donde lamentablemente no hay para poder brindar una atención a los pacientes. Pero cuando le sumamos a esto una situación que está ocurriendo en Venezuela y que cada día está acabando y va a acabar con nuestra juventud, con nuestra niñez, como es que cada día por la migración forzosa tenemos menos médicos especialistas. En Venezuela existían más de 80, 100 médicos especialistas en oncología. ¿Y ustedes saben cuánto hay en este momento? En toda Venezuela no llegamos a 40 médicos especialistas, distribuidos el 50% en la zona capital, el 15% en la zona occidental y solamente 5 que se distribuyen en toda Venezuela. Pero lo grave de todo eso no es que en este momento tampoco contamos con una plantilla completa de médicos especialistas, sino que los médicos que están en formación se han ido a la mínima expresión. Y solamente tenemos en toda Venezuela ahorita 6 médicos realizando la especialidad en oncología, y que son los únicos médicos que se están formando para el futuro de nuestros niños, para atender a esos pacientes. 2 están en el JM de Los Ríos, 1 que está en el oncológico y 2 o 3 que están en el estado Zulia. Pero aparte de eso no cuentan con los recursos necesarios
ni las técnicas necesarias para recrear su formación. Y a eso se le suma entonces también lo que en este momento era un valor fundamental del equipo de salud, que es como en este momento tenemos perdiendo también lo que son las enfermeras, el cuerpo de enfermera, que era el valor fundamental de estas células que tenemos nosotros en los hospitales para atención a los pacientes. Pero también vemos entonces la carencia que tenemos nosotros para poder realizar un diagnóstico a los pacientes, y por eso el incremento de la mortalidad infantil. No tenemos equipos de imagenología diagnóstica en ningún centro de hospital público de Venezuela. Existe un equipo para rayos X, de imágenes de resonancia magnética y de tomografía, y desde ahí seguimos con lo que significa entonces lo que es los estudios diagnósticos de laboratorio que tenemos que hacer, los estudios de inmunocitoquímica que están en cero. No tenemos hospitales públicos que puedan brindar para poder atender y dar un diagnóstico histoquímico que permita dar de una vez por todas el diagnóstico y de ahí comenzar el tratamiento. No tenemos estudio de lo que es la celulología biológica y genética para poder tener estos pacientes. Pero no nos vamos tan lejos. Aquí una muestra la tenemos clara cerca de acá de la región capital. El hospital más importante de Venezuela, como es el Hospital Clínico Universitario, no tiene un servicio de anatomopatología para poder realizar una biopsia. Y si seguimos evaluando cuáles son esas causas que producen el incremento de lo que es la mortalidad infantil, nos vamos al tratamiento. Aquí la responsabilidad clara la tiene este régimen, que cuando asumió la posición de mantener desde 2006 el dominio, la adquisición y el suministro de lo que significan las medicinas neoplásicas, ha producido un efecto irregular, donde pacientes que posiblemente pudieran iniciar un tratamiento no tienen cómo cumplir su fase. Y cuando vamos entonces a una de las partes del protocolo, como representa la quimioterapia, la radioterapia, la cirugía, o viceversa, o como lo establezca el protocolo, entonces no tenemos equipos de radioterapia en toda Venezuela para atender pacientes pediátricos. Y podemos ver entonces que un paciente que amerita sesiones de radioterapia, 5, 10, 15, 20, 30, una sesión le cuesta entre $4,000 a $5,000. Ahí nos explicamos nosotros claramente cómo podemos ver el incremento de lo que es la tasa de mortalidad infantil. ¿Y qué decir de los quirófanos? Pacientes que están en lista y en cola para ser intervenidos quirúrgicamente, pero cuando vamos a los hospitales, el 80% de los pabellones están paralizados, y los que no funcionan, y los que funcionan no lo hacen por falta de agua o de electricidad. Y en el caso de los pacientes que necesitan trasplante de médula ósea, podemos encontrar que lamentablemente están en una lista, y vemos lo que día a día ocurre en el Hospital JM de Los Ríos, que mueren nuestros pacientes. Todo esto indudablemente que la desprofesionalización, el alto grado de corrupción, la carencia de insumos, de medicamentos, de métodos diagnósticos y terapéuticos, conllevan a que esto, lamentablemente, los pacientes oncológicos tienen que abandonar su tratamiento o lo hacen de una manera irregular, y conllevando entonces a lo que es en este momento el incremento de la mortalidad infantil. Por eso, pueblo de Venezuela, indudablemente tenemos que decir que la crisis de salud que vive el pueblo venezolano es irreversible en manos de este régimen.
en manos de personas incompetentes, incapaces, que lo que han privilegiado es un modelo socialista comunista para apartar la salud del pueblo venezolano. Por eso, desde la Asamblea Nacional de Venezuela, todos los diputados, de la mano con nuestro presidente Juan Guaidó, seguiremos trabajando para lograr el único objetivo que tenemos los venezolanos, que es sacar a Maduro del poder y devolverle la salud al pueblo venezolano. Y estoy seguro que una vez que logremos la recuperación de la democracia y de la libertad de Venezuela, podamos implementar las estrategias establecidas en el Plan Salud que estamos trabajando para esto, para que el próximo 15 de febrero del año 2021 estemos conmemorando la salud de la niñez y la infancia venezolana. No puedo terminar sin desde hoy, desde aquí, desde esta legítima Asamblea Nacional, nos levantemos todos y con un fuerte aplauso podamos darle las gracias a todas las instituciones y organismos como la Fundación Amigos del Niño con Cáncer por todo el trabajo que están realizando en función de los niños venezolanos. Muchas gracias a todos. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.